Hola, soy Roslosa, funcionaria en riesgos en persona jurídica en Banbif. Elegí la maestría en finanzas en Pacifico Business School, dado que estaba buscando una formación sólida, actualizada y con estándares internacionales. Uno de los puntos que tomé en consideración fue la malla curricular. Acá es muy completa y está muy bien estructurada. Eso te permite tener las herramientas necesarias para la toma de decisión de inversión y de financiamiento. Uno de los diferenciales más potentes son las certificaciones internacionales. La maestría está alineada con los estándares internacionales del CFA Institute. También destaco los distintos beneficios que te brinda, como el acceso al laboratorio financiero Bloomberg, las sesiones de Q&A con distintos directivos del sistema financiero y además el módulo internacional en ESADE Business School, una de las mejores del mundo. Sin duda, esa maestría me brindó las herramientas necesarias para mi carrera profesional. Si buscas una maestría con estándares internacionales y enfocada en generar valor desde las finanzas, esta es una excelente elección. Buenas noches. Bienvenidos a la charla informativa de la Maestría en Finanzas de Pacifico Business School. El día de hoy nos acompaña Antonio Jiménez, docente de la maestría y director divisional de Banca, Empresas y Corporativa del BBVA. Antes de dar inicio, les daremos unas breves recomendaciones para que la charla sea fluida y no se generen interconexiones. Para ello, por favor, apaguen su audio y su video. Si tuvieran alguna pregunta, la pueden realizar a través del chat y luego el expositor la responderá. Adelante, Antonio, te damos la bienvenida. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal están? Muchas gracias por compartir este tiempo, este espacio con nosotros. Bien, ok, ya está activado. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Muy bien, bueno, pues tenemos por delante más o menos, estaremos como una hora, hora y cuarto, más o menos. Y esta sesión la vamos a dividir en tres partes. ¿Bien? Una primera parte en la que me voy a presentar y vamos a hablar de diferentes tipos de formación de posgrado. Y bueno, me voy a permitir pues, el lujo de dar algunas recomendaciones, algunos comentarios, ¿no? Basado un poco en la experiencia que yo he tenido en formación de posgrado. Eh, Esa va a ser la primera parte. Luego vamos a poner una presentación del producto en concreto de la maestría en finanzas que ofrecemos en Pacifico Business School. Y ahí vamos a hablar en detalle eh, del calendario, la malla curricular, quiénes son varios de los principales profesores docentes de la maestría, eh, para que también tengáis ese material y que nos consultéis lo que os surja, ¿no? La tercera parte, precisamente, abrimos un turno de preguntas y respuestas y ahí os animo a que preguntéis con el micrófono abierto, ¿vale? Si queréis. Y podéis preguntar sobre la primera parte que vamos a hablar de tipos de maestría o sobre el programa concreto de Pacific Business School. ¿Bien? Esa es la idea. Entonces, bueno, comienzo presentándome. No sé si algunos me conocen, pero bueno, mi nombre es Antonio Jiménez. Ya llevo varios años viviendo en Lima, en Perú. Y bueno, yo soy del sur de España, de Andalucía, en concreto de la ciudad de Córdoba. ¿Bien? Córdoba está cerquita de Sevilla, muy cerquita. Y bueno, os cuento, yo estudié de pequeño en colegio maristas, los hermanos maristas, y ahí al llegar a los 18 años, pues quería estudiar ingeniería, y la ingeniería que yo quería hacer, pues no la había en la ciudad donde yo vivía, entonces me fui a Sevilla, a estudiar en la Universidad de Sevilla, y ahí pues hice ingeniería de telecomunicaciones, hice la especialidad en robótica, ¿bien? Claro, cuando cuento esto en las clases, de finanzas, siempre hay algún alumno que me dice, pero bueno, profesor, pero ¿cómo que usted acaba enseñando finanzas si es ingeniero especializado en robótica? ¿No? Y os cuento un poco cómo fue la historia. Bueno, cuando termino la universidad, tened en cuenta que cuando estudié en la universidad, en aquella época las ingenierías eran totalmente técnicas, es decir, no se hacía mezcla con cursos optativos de administración de empresas o de economía. Con lo cual, te metías en una burbuja súper técnica y bueno, pues saliendo de la carrera logré un puesto de trabajo en
la empresa que era la competencia de Telefónica. ¿Eh? Esa empresa, justo estamos hablando del año 2000. Esta empresa, pues en ese momento estaba desplegando la red de telecomunicaciones. En esa época se ofrecía ya el servicio, era el inicio de ofrecer el servicio trío de televisión, internet y teléfono. ¿Eh? Y se estaba desplegando la red por todo el país. Y la verdad que era una época muy, muy interesante porque pues ahí estábamos diciendo qué tipo de tecnología, cuáles eran los proveedores, las mejores centrales de conmutación. Es bastante interesante. Pero ¿qué me sorprendió a mí en esa época? Fijaros, viniendo de la Universidad de Ingeniería, eh, en esa burbuja técnica empiezo a trabajar en una empresa de telecomunicaciones llena de ingenieros, ¿sí? Y resulta que veo que los que tomaban las decisiones en la empresa eran las personas del equipo de estrategia y del equipo de finanzas, ¿sí? Y que además hablaban un lenguaje que yo no tenía ni idea de lo que significaba. Y a mí eso me llamó mucho la atención, muchísimo, muchísimo. Yo decía, bueno, pues si esto es una empresa técnica, ¿por qué deciden personas que no son ingenieros? ¿No? Eso es mi burbuja de ingeniería. Y claro, cada vez que presentaba los estados financieros y hacía presentaciones corporativas a los colaboradores, y veía pues que empezaban a hablar de la cuenta de resultados y que no nos preocupáramos que en la última línea estábamos en negativo, porque realmente el negocio era rentable en la parte alta, tenía una EBITDA positivo, pero claro, estamos en fase de inversión y el nivel de gasto financiero pues era tremendo, eh, porque estamos en esa fase, ¿no? De CAPEX, ¿no? Hablaban también pues, de los diferentes ratios financieros respecto al endeudamiento, respecto al deuda patrimonio, hablaban de flujos de caja, de pago de dividendos, y la verdad que era súper interesante, pero claro, yo no sabía ni lo que significaba EBITDA, ¿no? Entonces, bueno, en esa etapa me llamaba mucho esa atención, y claro, yo decía, bueno, pues si los que toman decisiones en la empresa saben de estos temas, en algún momento tendré que aprender, ¿no? De estos temas. Y ahí es cuando, pues como 3, 4 años después, pues me animo a estudiar un máster en finanzas. ¿Eh? Entonces, bueno, dejo este trabajo, esta compañía, y me fui a Madrid a estudiar una maestría full time, a tiempo completo. Eso fue como un año y medio. Eso me permitió, la verdad que fue súper interesante porque pasé de saber cero de finanzas, pues, pues bueno, a defenderme, aprendí bastante. Empecé, o sea, no es que me sintiera totalmente cómodo, pero bueno, empecé a sentir pues cierta base en finanzas y con eso pues logré comenzar a trabajar en el Banco BBVA. ¿Bien? Toda que comencé en el área de corporativa y trabajando en corporativa, pues claro, yo veía, y además en esa época que yo era chibolo, sí sentía que aunque había aprendido bastante en la maestría, claro, yo no tenía el pregrado, entonces sí veía que me faltaba un poquito de sofisticación, ¿no? Eh, Ten en cuenta que en corporativa nos sentábamos pues con normalmente los gerentes generales y gerentes financieros, los CFO, pues son perfiles muy sofisticados con una formación muy técnica, o sea, de alto nivel en finanzas, y hay que estar preparado. Pero bueno, en esa época en corporativa, pues me planteé complementar mi formación con un certificado norteamericano, que algunos los conoceréis, que se llama el CFA, el CFA, ¿vale? A ver, es un certificado muy interesante, se prepara por libre, luego os cuento un poquito en detalle. Tiene muy buena reputación a nivel mundial, o sea, se reconoce tanto en Europa, Estados Unidos, en América del Sur, también en Asia. Y, y bueno, es un certificado que te lo sacas en 3 años, ¿no? Haces un examen cada año y una vez que lo pasas, pues demuestras varios años de experiencia en finanzas y ya consigues el certificado. Ese certificado, la verdad que me dio bastante base de conocimiento, eh, y me permitió pues seguir creciendo en el banco y luego sobre todo mucha más confianza y soltura con clientes grandes, clientes corporativos. Sigo mi trayectoria en el banco, estuve en banca de empresas, estuve en banca institucional, en corporativa y, y varios años después, como 5 o 6 años después, pues me planteé como experiencia personal y a la vez pues
complementar un poco mi formación, tenía esa espina clavada de que quería estudiar fuera de España, ¿no? En alguna universidad, alguna escuela de negocio que fuera de prestigio. Y finalmente conseguí que me admitieran para estudiar el MBA. Hice una parte en China, en Shanghai, y otra parte en Londres. Hice esa combinación. Entonces pedí licencia en BBVA, me fui 20 meses fuera, entre China y Londres. Eh, y esa etapa de formación, la verdad que me sirvió mucho para enfocarme en lo que quería luego trabajar, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo dentro de la banca quería desarrollar? ¿Y qué tipo de trabajo era? Pues ahí durante la maestría del MBA, pues me centré mucho en seguir aprendiendo en el mundo de M&A, de fusiones, de adquisiciones, y en el mundo de mercado de capitales, ¿no? Entonces, bueno, cuando termino el MBA, pues consigo volver nuevamente a BBVA y conseguí entrar en el área de Corporate Investment Banking, el área de banca de inversión, y ahí estuve pues casi una década, casi 10 años, en la parte de estructuración de deuda, también en originación de bonos en mercado de capitales y, eh, y en originación de M&A, de fusiones y adquisiciones, ¿vale? En ese mundo. Muy interesante, muy técnico y la verdad que aprendí muchísimo durante esos años. Bien, y bueno, los últimos años pues estoy gestionando una red de oficinas, estoy en banca de empresas gestionando oficinas que están repartidas por el país. En cada oficina pues hay varios banqueros que gestionan carteras de clientes. De cada oficina tiene su director de oficina, los banqueros, tienen los gestores internos que cubran a esos banqueros, más los equipos de operativos, ¿no? Eh, y la verdad que es un trabajo diferente, en el sentido que es un tipo de perfil, mi puesto actual, más de gestión de personas, ¿eh? La parte técnica la sigo utilizando porque constantemente pues defiendo operaciones con riesgo, voy a comités de crédito, eh, tengo reuniones con clientes pues, prácticamente todos los días. Esa parte la sigo aprovechando, pero es fundamental cuando ya gestionas un equipo grande, pues desarrollar las habilidades de gestión de personas, gestión de equipo, desarrollar palancas de gestión para llegar a los resultados, ¿no? Eso es un poco el resumen de mi trayectoria, o sea, formación y trabajo. ¿Y por qué cuento esta película? Lo cuento así de manera rápida porque voy a aprovechar esta historia para comentar sobre las diferencias de estos tipos de formación de posgrado que hemos comentado. Fijaros, normalmente en este tipo de charlas yo agrupo los participantes, a todos vosotros, estáis repartidos en tres grupos. Fijaros, el primer grupo son los que estáis dudando entre estudiar una maestría en finanzas o una certificación o alguna formación más específica, ya sea un certificado tipo CFA, un diplomado o un certificado más específico, ¿no? El segundo grupo son los que dudan entre maestría en finanzas y MBA. Y el tercer grupo son los que tenéis claro que queréis estudiar una maestría en finanzas, pero estáis eligiendo qué escuela de negocio. Estáis dudando pues entre Pacífico o las diferentes alternativas, que la verdad que tenemos muy buenas alternativas en el país. Hay tres, cuatro marcas muy buenas en el país y bueno, pues estáis ahí en esa fase de decisión, ¿no? Y a ver, lo primero, siempre este tipo de charlas las enfoco de la siguiente manera. Eh, Mi objetivo no es convenceros hoy de que la mejor maestría para todos vosotros es la maestría en finanzas de Pacific Business School, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque la situación de cada uno es diferente, los intereses de cada uno también son diferentes, el timing en su carrera profesional o su situación personal. Entonces, por eso intento dar recomendaciones para que hagáis vuestro trabajo de investigación y decidáis realmente la mejor maestría que os puede encajar y que os puede aportar valor a cada uno de vosotros. Pero es una decisión importante. Tened en cuenta que estudiar una maestría requiere sacrificio de tiempo y sacrificio de dinero, ¿eh? O sea, son inversiones caras y tienes que sacrificar pues tiempo de familia, de amigos, de deporte, de hobbies, ¿eh? Entonces, sí nos gusta que nuestros alumnos estén totalmente convencidos de lo que están eligiendo.
¿eh? Y fijaros por qué comento esto. Nosotros, o sea, los docentes en Pacific Business School, somos conscientes que eh, tenemos que crear valor a nuestros alumnos. Es decir, los alumnos vienen a clase, vienen a aprender y vienen a que les demos mucho más de lo que ellos podrían aprender por libre. Es decir, no puede ser que yo me limite en clase pues a enseñar la parte teórica o enseñar lo que viene en un libro, porque para eso los alumnos se pueden leer el libro, lo hacen más rápido, más barato y lo hacen en su casa, en su tiempo libre. O sea, somos conscientes de que tenemos que ir mucho más allá. Y ese ir mucho más allá, pues es aterrizar esos conocimientos teóricos para aterrizarlos en la realidad. Y comentar pues sobre transacciones, operaciones, deals que hacemos en el día a día, principales transacciones que se han hecho en el último año, los últimos 2 años, que sean transacciones y comentarios de empresas reales que conocemos. Y fijaros, es que yo recuerdo, o sea, cuando me pongo a pensar en los cursos que yo vi cuando estudié en posgrado, y es verdad que las clases en las que se basaban en ejemplos de libros, eso se olvida. Pero aquellas clases en las que los profesores explicaban de lo que ellos trabajaban y explicaban con ejemplos reales, esos ejemplos te acuerdas para siempre. O sea, cuando un profesor te está contando la cantidad de capital que perdió cuando quebró pues, una operación hotelera o cómo consiguió rescatar un centro comercial o cómo solucionó pues, alguna negociación en una operación de Money. O sea, ese tipo de historias con nombres reales de empresas que conoces, pues es verdad que se te queda grabado para siempre. Por eso es fundamental que los profesores enseñen basándose en lo que ellos trabajan. Eso es muy importante. ¿Eh? Profesores teóricos que no han estado en la vida real como profesionales, pues puedes aprender con ellos, pero la riqueza de ese conocimiento no es tan rico como cuando te enseñan de lo que ya han trabajado. Eso es un punto importante. Bien, entonces, ya sabemos que todos estáis en esa clasificación del grupo 1, grupo 2 o grupo 3, ¿vale? Que lo hemos comentado. Y algunos me preguntan, bueno, a ver, profesor, comparando esos tipos de formación, o sea, si comparamos pues una formación más técnica, más tipo certificado como el CFA, y lo comparamos con la maestría en finanzas y lo comparamos con el MBA, ¿qué diferencia, qué tiene de bueno y de malo cada uno de ellos? ¿Eh? Y os cuento un poquito. A ver, las formaciones más técnicas, por ejemplo, los diplomados, pues son ideales para aquellas personas que quieren aprender mucho de algo concreto y que sea más o menos rápido, o sea, en 3, 4, 5 meses para tener esa subida de conocimiento en algo concreto. Puede ser pues, en gestión de carteras o puede ser en finanzas corporativas, algo muy concreto que la persona siente que le falta para seguir avanzando en el trabajo. ¿No? No te requiere tanta inversión, ¿eh? Ni tanto tiempo. ¿No? En mi caso, que estudié el CFA, pues decía, el CFA son 3 exámenes. La riqueza del contenido es enorme. Es un conocimiento, es un temario muy profundo, es en inglés, por lo cual se aprende mucho, además sirve mucho para actualizar el idioma, y es una formación muy individual, porque tú te matriculas, recibes los libros en tu casa y te preparas por libre por las noches, ¿vale? Y más o menos pues te recomienda que estudies 20 horas a la semana, más o menos. Es una preparación muy parecida, yo lo comparo con, no sé si alguno de vosotros entrena carreras, maratones, Ironman, triatlón. Se parece mucho a ese tipo de preparación. ¿Por qué? Porque tú no puedes prepararte una maratón el último mes porque te lesionas. Pues este tipo de exámenes, si lo preparas en el último mes, porque te confías y piensas que sabes, vas a jalar. ¿Eh? Entonces, sí es recomendable estar por lo menos 4, 5, 6 meses de preparación, un entrenamiento pues de 20 horas semanales por lo menos, para ir digiriendo poquito a poco el conocimiento, porque no es que sea difícil el temario, pero sí es difícil cada examen. ¿Por qué? Porque es mucho temario, junto. A cada partecita no lo ve difícil, pero cuando te concentras todo en un día, pues tienes como 5 o 6 horas de examen, realmente
te llega a desbordar, ¿no? Entonces tienes que haberlo preparado durante mucho tiempo. ¿Eh? Eh, claro, este tipo de formación es muy rica en conocimiento, pero como experiencia de aprendizaje es muy solitario, ¿no? Si eso comparamos pues, con una maestría en la escuela de negocios, para la escuela de negocios, ¿qué te aporta adicional? Porque tienes toda la burbuja de la escuela, es decir, tienes compañeros de clase, haces trabajo con los compañeros, tienes relación con profesores, participas en charlas que se hacen en la universidad, ¿no? En la escuela de negocios, pues te montan pues algunos eventos con empresas, con algunos sectores. O sea, es mucho más rica la experiencia porque estás en una escuela de negocios. ¿Eh? Eh, Eso aplica para el MBA y para la maestría en finanzas. En concreto, la maestría en finanzas es una maestría muy técnica, generalmente, muy práctica. ¿Eh? Y por lo menos en Pacific Business School siempre o sea, nos centramos en que el alumno aprenda de todos los tipos de perfiles y de trabajo que te puedes encontrar en el sistema financiero. Es decir, no nos centramos en preparar para que sean banqueros o para que sean auditores o para que trabajen en seguro o para que trabajen en gestor de cartera. No nos centramos en uno, dos o tres perfiles, sino que realmente lo que intentamos es enseñar todas las herramientas, ¿vale? Y conocimiento para que uno se sienta con suficiente base como para poder trabajar en todos estos tipos de trabajo y a partir de ahí ya que cada uno pues elija su camino. Y hay quienes prefieren trabajar en banca, otros prefieren ser asesores, otros quieren ser auditores, consultores, trabajan en seguros, gestión de carteras, en banca de inversión, en los diferentes, bueno, o en empresas corporativas, o en empresas grandes, medianas, en equipos de finanzas, o quieren ser emprendedores. Hay veces, hay algunas promociones que tengo, por ejemplo, alumnos que son doctores médicos, ¿eh? Y que quieren aprender de finanzas porque están montando una clínica. Entonces quieren tener un conocimiento importante de finanzas pues, para levantar capital, negociar con fondos de inversión, buscar financiamiento, buscar fondeo. Quieren tener esa base. Algunos otros alumnos que son emprendedores. O sea, fijaros que el perfil es muy variado. Intentamos, en la selección que hacemos, intentamos que haya pues un poquito de todo, para que esa diversidad en la clase pues haga que la promoción sea mucho más rica, ¿no? En conocimiento y la experiencia en clase. ¿Bien? Entonces, la maestría en finanzas es muy práctica, se aprenden las herramientas y además se aprenden practicando, se aprende haciendo casos, preparando casos, presentándolos en clase y la gran mayoría pues, con empresas reales. ¿No? ¿Qué tiene de bueno? O sea, principal ventaja de que sea una maestría tan práctica es que lo puedes aplicar desde el segundo uno. Es decir, desde el principio empiezas a aplicar lo que aprendes, lo que vas aprendiendo en la maestría. Y yo eso lo noto con compañeros que están en mi equipo y que han estudiado la maestría o que están estudiando la maestría. Eh, en todas las promociones me encuentro gente del banco. Ya les cuento, cuando he tenido alumnos que han estado o sea, que son de mi equipo, y la verdad es que se nota, o sea, voy viendo la progresión durante los meses de la maestría, al final son 2 años. ¿Y en qué lo noto? Pues veo cómo presentan mejor las operaciones a riesgo, hacen análisis más completo. Cuando proyectan flujo de caja, pues definen supuestos con más conocimiento del sector, defienden mejor las operaciones en un comité. O sea, se va viendo esa soltura. Pero claro, uno dice, bueno, pero todo este conocimiento lo puedes aprender en el día a día. Sí, es verdad que lo puedes aprender en el día a día, pero claro, la maestría te impone un ritmo de aprendizaje toda la semana, vas teniendo 2 clases, a 2 tardes de clase. Toda la semana estás estudiando para exámenes, preparando casos, haciendo reuniones de equipo, presentando en clase. O sea, fijaros el entrenamiento que tienes toda la semana durante 24 meses. Ese entrenamiento de análisis, de discusión en grupo, de presentación en clase, claro, ese entrenamiento por 24 meses hace que tengas mucha más soltura en la vida real cuando tu trabajo tienes que presentar pues unos resultados ante un comité o tienes que defender una operación con riesgo y en el día a día ves cómo mejora, ¿no? Tu capacidad.
algunos me dicen, bueno, pero si yo no estoy trabajando en finanzas, pero quiero saltar a ese mundo, ¿me sirve la maestría en finanzas o no? Y sirve muchísimo. Bueno, en mi caso me permitió pasar de ingeniería a trabajar en banca. ¿Por qué aunque no trabajes en finanzas te sirve, eh, puedes aprovechar ese conocimiento que vas adquiriendo en la maestría? Pues porque si quieres trabajar en finanzas, pero no trabajas en ese sector o en ese tipo de trabajo, claro, ya te vas formando y ya te estás preparando para cuando tengas que hacer entrevistas o te estás preparando para intentar dar el salto dentro de la empresa en la que trabajas, pues de un tipo de perfil a otro tipo más financiero. Al final te prepara para dar ese salto. Entonces, si estás trabajando en finanzas, te permite seguir creciendo en ese mundo. Y si no trabajas en finanzas, pero quieres hacerlo, te permite prepararte para dar ese salto, para hacer entrevistas o para cambiar dentro de tu empresa, ¿no? Así es como yo lo veo, ¿eh? Bien, eh, ¿a quién le recomiendo yo la maestría en finanzas? A la persona que quiere desarrollar su carrera profesional en finanzas, ¿sí? ¿Cuál es mi recomendación más allá de lo que se dedique cada uno? O sea, si alguien se dedica a marketing, pues yo le recomiendo que en algún momento de su vida tiene que aprender mucho técnicamente de marketing. Y si alguien se dedica a la ingeniería o a los procesos o a tal, pues que aprenda, que tenga una base sólida. Y si te quieres dedicar a finanzas, yo recomiendo enormemente tener una base muy potente, ¿sí? El tener una base técnica muy fuerte y haberlo aprendido bien en una etapa más o menos temprana de tu vida, o sea, entre los 20 y pico, 30 hasta los 40, tener una base sólida en finanzas te va a permitir eh, crecer, te va a permitir diferenciarte y sobre todo el día de mañana cuando vas subiendo en la compañía y tienes posiciones más altas, pues vas a ser un jefe, vas a ser un director eh, con cimientos bien construidos. Todos conocemos tipos de jefes, los que saben y los que quieren aparentar que saben, pero que hablan de oídas. Pues esto pasa igual, o sea, si quieres trabajar en finanzas, en algún momento te tienes que especializar. Por eso recomiendo, pues en algún momento en esa etapa, pues eh, aprender, dedicar, pues eso, 20, 18, 20, 24 meses a una formación intensiva en finanzas. Eso te va a dar muchos frutos en el futuro. Esto aplica para cualquier, te decía, para cualquier tipo de segmento, de tipo de trabajo. O sea, siempre recomiendo, o sea, para diferenciarte de tus pares, es fundamental que sepas que tengas una base muy potente. ¿Bien? Eh, Bien, esa es la maestría en finanzas. Si hablamos del MBA, pues es un tipo de maestría muy completa, se cubren todas las aristas de una empresa, o sea, se habla pues, de gestión de personas, de gestión de presupuesto, de búsqueda de fondeo, de procesos, de la parte, o sea, temas de liderazgo. Al final, cubres muchos puntos que son súper interesantes. Está alguna parte de marketing también, algo de tema de legal. La verdad que es súper, súper interesante, súper completo, sobre todo para mí cuando lo estudié. Porque al final, bueno, yo sabía de ingeniería y sabía de finanzas, pero el resto de aspectos de la compañía no conocía y me complementó mucho, ¿eh? Pero es una maestría pensada en prepararte para ser gerente de alto nivel en el futuro. ¿Bien? Y hago hincapié en esto. O sea, te prepara para ser gerente de alto nivel. ¿Bien? Y ya depende de cada uno, le va a sacar partido a la maestría antes o después. ¿Bien? Y eso es importante saberlo porque hay veces que algunos alumnos, cuando eligen estudiar un MBA, se frustran, ¿no? Terminan el MBA, pasan un par de años y dicen, me he gastado un pastón en la maestría, sigo cobrando lo mismo, tengo el mismo tipo de trabajo, el mismo puesto de trabajo, no me han promocionado, ¿para qué he hecho este tipo de maestría, ¿no? Eso le ocurre a algunos compañeros, pero hay que ser consciente de que te prepara para ser gerente y ahora tú tienes que ir progresando en tu carrera profesional para que el día que seas gerente puedas aprovechar esas herramientas, ¿eh? Le vas a sacar rentabilidad a la maestría, pero no es inmediata.
En mi caso, por ejemplo, yo empecé a utilizar los conocimientos de la maestría del MBA pues como 6 años después. Pero eso fue mi caso. ¿Y por qué 6 años después? Porque hasta que no pasaron 6 años después de terminar el MBA, pues mm, ese fue el momento en el que ya gestionaba un equipo grande de personas con una cuenta de resultados relevante y tenía que hacer presentaciones al comité de dirección. Ahí realmente sí tenía que utilizar herramientas pues pues eso, de gestionar equipos grandes, de inventarme palancas de gestión para llegar a las metas ambiciosas que me están pidiendo. Eh, y si realmente tienes un reto, que para conseguir ese reto, pues te vienen muy bien esas herramientas que aprendes en la MBA. ¿Sí? Pero fíjate, no es que sea inmediato, sino es una inversión de largo plazo. La maestría en finanzas le sacas rentabilidad desde el momento cero, o desde el momento que estás estudiando, ya empiezas a poner en práctica y ya empiezas a poner en valor lo que aprendes. El MBA es más una inversión de largo plazo. ¿Sí? Ambas merecen la pena, pero el timing es diferente. O sea, el timing de maestría en finanzas es porque quieres profundizar en finanzas, porque te quieres dedicar a las finanzas en toda la carrera profesional, entonces decides tener una base potente, ¿sí? Y el MBA te estás preparando para cuando logres ser gerente, o sea, pensando en el futuro. ¿Sí? La maestría en finanzas piensas en el hoy y en el futuro, el MBA estás pensando en el futuro. ¿Sí? Eso es un poco el resumen. Hay momentos para todo. ¿Sí? Y eso es una cosa que os tiene que tranquilizar, es decir, hay maestría de todos los colores, de todos los precios, de todos los cronogramas, horarios, duraciones, y eso es bueno, porque al final cada uno puede encontrar la maestría que más le encaje a su bolsillo, a su calendario, a su situación personal y profesional. Pues hay algunos que pues justo acaban de tener un bebito y entonces pues tienen menos tiempo y prefieren aplazarlo más adelante. Otros que están en una fase en la que ya son gerentes y quieren dar el salto al comité de dirección y les viene mejor un MBA. Otros que ya están trabajando en finanzas pero quieren tener una base más potente, le viene mejor la maestría en finanzas. O por eso os recomiendo dedicar tiempo para comparar y elegir bien en qué tipo de formación vais a invertir vuestro capital. ¿Bien? Pregunta del millón, cuando me dicen, bueno, Antonio, eh, al final, ¿en qué me fijo para elegir la mejor maestría? O sea, ¿en qué me tengo que fijar para elegir la mejor opción como maestría o como máster? ¿Eh? Yo lo resumo en 4 puntos. Cuatro. El primero es elegir la mejor marca posible, la mejor marca de escuela de negocios posible, dentro de las capacidades de cada uno. Hay quien puede irse al extranjero y estudia pues, en una universidad en Europa, en Asia o en Estados Unidos. Hay quien pues, no puede dejar el trabajo y lo tiene que hacer aquí localmente. Dependiendo de cada uno, la posibilidad que tiene, yo recomiendo elegir la mejor marca posible. ¿Por qué la marca es importante? Algunos estará pensando, esto que lo dice, para ponerlo en el currículum. O sea, pues me pongo la marquita en el currículum y eso queda bien. La verdad que sí. La marca en el currículum viste mucho, ¿sí? Viste mucho, pero no solo por eso, sino porque una buena marca de escuela de negocio atrae buen talento, ¿sí? Que es el punto dos. Es el nivel de los alumnos. El primero es la marca. La marca te trae el punto dos, que es un mejor nivel de alumno. Eh, ¿Eso qué significa? Si la escuela de negocios tiene buena reputación, si tiene buena fama, va a atraer más postulantes, más candidatos que intentan entrar en la maestría. Vas a tener un nivel de compañero, pues, con experiencia profesional más completa, con perfiles más participativos, que van a aportar más valor en clase. No es lo mismo tener una promoción que no habla, que la mayoría no habla, por tanto, es lo mismo si tienes un mueble que si tienes un compañero al lado, porque no vas a aprender de él. Si él no participa, tú no vas a aprender de él. Y eso es muy diferente a tener compañeros que realmente tienen una experiencia rica que compartir, son proactivos, eh, comparten su conocimiento, te enseñan, o sea, tú enseñas de los que más sabes y el otro enseña de lo que más sabe él. Y al final hace que la experiencia sea mucho más completa. Entonces, el nivel de los alumnos es importante. ¿Eh? El tercer punto es el nivel de los docentes.
Y volvemos a lo mismo. Una buena marca atrae mejores docentes. ¿Eh? O sea, las escuelas de negocio que tienen mejor reputación, pues consiguen fichar a mejores docentes. Y en la parte docente yo lo que os animo es, cuando comparéis entre escuelas de negocio, fijaros bien quiénes son los profesores y en qué trabajan. Entonces, si el profesor que me va a enseñar gestión de cartera, pues yo quiero que ese profesor pues que trabaje en gestión de cartera. Pues resulta, pues si trabaja de jefe de inversiones en la FP tal, pues fijaros la riqueza en las clases. O sea, me está contando, me está enseñando a gestionar cartera el jefe de inversiones de una FP, el que toma las decisiones de en cómo es la cartera de inversiones del fondo uno, del fondo 2, del fondo 3. O sea, fijaros la riqueza que tiene eso. Pongo eso como ejemplo, pero eh, si hablamos de, pues no sé, por ejemplo, hablamos de M&A, porque el profesor haya trabajado en M&A y haya estado asesorando a clientes en M&A. Y si hablamos de financiación estructurada, pues que resulta que ha estado financiando proyectos con tipo de financiación Project Finance durante muchos años, porque me va a contar historias reales pues, de cómo se ha financiado con un Project Finance la ampliación del Club de Chávez y cómo se está financiando el método de Lima y cómo se va a financiar los siguientes proyectos de carreteras que estamos haciendo en Perú. Eso sí es crear valor. ¿No? Entonces, hagan esa comparación, o sea, quiénes son los profesores y en qué trabajan. ¿Vale? Eso es importantísimo. Y el cuarto punto es revisar la malla curricular. O sea, asegurados de que se incluyen con los cursos más importantes para vosotros. ¿Bien? Son esos cuatro puntos lo que yo recomiendo que tengáis en cuenta. ¿Vale? Bien, hasta aquí era la parte que quería yo dedicaros a ciertos puntos, recomendaciones. Sobre todo esto que he hablado, me podéis preguntar luego en la sesión de preguntas y respuestas, sin ningún problema. Y ahora, si os parece bien, vamos a compartir la pantalla con la presentación de la maestría en finanzas de Pacifico Business School. Fijaros. Bien. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, sí se ve, Antonio. Bien. Bueno, pues tenemos maestría en finanzas y fijaros que aquí arriba aparece Pacifico Business School y aparece ESADE. Ahora vamos a hablar por qué aparecen estas dos marcas. ¿Bien? Bueno, Pacifico Business School, más de 45 años formando líderes. Pues es una escuela que parte de la Universidad del Pacífico y que ya de por sí, pues la Universidad del Pacífico pues tiene un largo historial en finanzas, economía, ¿bien? Y derecho, y eso pues ha ido trasladando en la escuela de negocios. ¿Bien? Tenemos varias acreditaciones que las vamos a comentar ahora. Fijaros, hemos obtenido las 5 palmas de excelencia, ¿eh? Que esto lo otorga EduNiversa, es en el año 2025. ¿Vale? Es el más alto honor que distingue a las escuelas de negocios con excelencia académica e impacto global. A ver, ¿qué más podemos destacar? Dice, a ver, domina las finanzas, transforma tu organización y dice, número 1 en Perú y Latinoamérica por EduNiversa como mejor máster en Financial Markets, también, eso 2025. Y tenemos aquí una, un acuerdo, una alianza con ESADE. ¿Eh? ESADE es una escuela de negocios que está ubicada en Barcelona, es una de las mejores en Europa. Yo considero que está dentro de las top 3 de España, sin duda, ¿vale? Sin duda. Muy potente. Y bueno, ¿y por qué lo mostramos aquí? Porque tenemos esta alianza de manera que durante el programa hay una parte eh, que hacemos un programa de especialización en evaluación de empresas en ESADE presencial en Barcelona. ¿Eh? Cuando terminamos la maestría, pues tenemos el título magíster en finanzas por Pacifico Business School y tenemos también el certificado internacional, programa internacional en evaluación de empresas por ESADE. Eso es lo que se incluye. En el programa se incluyen las clases, las visitas a empresas, ese certificado, todo eso está incluido. Lo que no se incluye es el vuelo, alojamiento o gestiones de visa, que no hace falta visado para ir a España, siendo peruano.
pero todo lo que es logística de vuelo y alojamiento, eso sí lo tiene que pagar cada uno, pero toda la parte de formación, de material, de las clases, las visitas a empresa y ese certificado internacional está incluido. ¿Ven? Vale, sigamos. Bien, respaldado por estándares internacionales, y aquí aparece el CFA. Fijaros que hemos hablado antes del CFA y aquí aparece también el CFA Institute. ¿Y esto por qué? Bien, Pacific Business School tiene un partnership con CFA Institute, con la institución que organiza esta formación del CFA y la que otorga los certificados. ¿Qué significa tener un partnership con CFA? Significa que el temario de la maestría en finanzas de Pacific Business School cubre por lo menos, o sea, más del 80% del temario completo de los 3 niveles del CFA. ¿Bien? ¿Y eso para qué me sirve? Algunos estarán pensando, pero si a mí me da igual el CFA, ¿qué más da que tenga el partnership o no? Eh, a ver, para mí esto aporta mucho valor porque estamos alineados en el temario al certificado en finanzas que tiene más prestigio a nivel mundial. Entonces ya no se trata de que el temario lo elegimos pues lo que nos apetezca en cada momento, sino que buscamos tener ese alineamiento. ¿No? Y eso da tranquilidad. O sea, a nivel de calidad académica en cuanto al temario que se incluye, pues no está hecho al azar, pues no está hecho por apetencia del director académico o del director que esté en ese momento, sino que se va actualizando año a año en línea con el CFA Institute. No significa que te vayan a convalidar y cuando termines la maestría te dan el CFA 1, el 2 o el 3, no significa eso. Sí es verdad que el temario, prácticamente todo el temario, o sea, como mínimo del 80, pero fácilmente más del 90%, ya lo has visto en la maestría, o sea, te facilita si luego te quieres preparar el examen, pero sobre todo el valor, más allá de esa preparación para el examen, yo veo el valor en estar alineado con el certificado que tiene mayor prestigio en finanzas. ¿No? Bien, vamos a comentar algunos de los profesores que tenemos aquí. Fijaros, tenemos, vamos a poner por aquí, tenemos a Dante Toso como gerente de riesgo de crédito. O sea, es el gerente de riesgo de crédito en el BCP. ¿Bien? Tenemos a Rolando Luna Victoria, que es el CIO en Faro Capital. Fabricio Neciosur, gerente de análisis de inversiones en AFP, en Futura AFP. José Espósito, que es el auditor, el jefe de auditoría de Credicor. Tenemos a Alberto Humala, asesor de investigación y política monetaria en el Banco Central de Reserva. Está Paloma Vega, que es su gerente de gestión comercial de la Bolsa de Valores de Lima. ¿Eh? Está Rodi Riballosa, gerente general en Risco. Tenemos charlas específicas de sesiones de Q&A pues, con personalidades importantes. Julio Velarde, nuestro presidente del Banco Central de Reserva, que es antiguo alumno de la Universidad del Pacífico, pues todos los años nos dedica un tiempo pues, para tener una charla con nuestros estudiantes, alumnos de la maestría en finanzas. ¿No? También con Mariela García, que es la gerente general de Ferricol. Y son sesiones súper interesantes. Es petit comité, a puerta cerrada, se pueden hacer preguntas de todo tipo y es mucho más rico que cuando uno lo escucha en una rueda de prensa. ¿No? Al final se pueden hacer preguntas interesantes y son personalidades referentes, ¿no? Para todos nosotros. ¿No? Vamos a ver la malla curricular. Fijaros, eh, comenzamos con unos cursos propedéuticos que es para nivelar la clase, o sea, de contabilidad, de estadística, de finanzas y de gestión organizacional. Y es para elevar un poquito el nivel que tengan todos los alumnos y a partir de ahí empezamos con las clases, ¿no? Los diferentes ciclos. Eh, por ejemplo, en finanzas estratégicas, pues tenemos el curso de fundamentos de finanzas que nos prepara también para finanzas corporativas y también evaluación económico-financiera de proyectos. Tenemos también informática enfocada en las finanzas, estadística, econometría financiera y fintech. Eso está muy de moda en los últimos años. También vemos contabilidad financiera, análisis financiero, o sea, financial reporting, esta parte fundamental. Vemos microeconomía, macroeconomía, behavioral finance,
también gestión de portafolios, gestión de derivados financieros, gestión de riesgos, corporate evaluation, la valoración de empresas, y luego hacemos también el curso, el módulo internacional de valoración de empresas en ESADE. También estrategia y decisiones financieras, liderazgo, responsabilidad social corporativa. Vale, vamos a poner esto aquí. Tenemos también ética, o sea, la ética es fundamental en todos los sectores. En un sector que trabajamos con capital, todavía más importante la ética. ¿Sí? Y derecho financiero. ¿Ok? Esa es la malla curricular. Tenemos aquí, por ejemplo, una referencia de una de nuestras alumnas, Roselosa, funcionaria de riesgos en Banbif. Dice, elegí la maestría en finanzas de la Pacífico por su malla bien estructurada y estratégica, diseñada para un alto nivel técnico. Los docentes expertos comparten experiencias reales que transforman la forma de entender y aplicar las finanzas. Y la experiencia académica con ESADE es simplemente inigualable. La verdad que la experiencia del viaje internacional es espectacular. Yo tuve la suerte de acompañar como docente a una de las promociones, fui con el director académico y nos acompañamos a uno de estos viajes internacionales. Yo fui como profesor docente, o sea, como docente acompañando, y me fui el domingo, llegué el domingo al destino, estuve toda la semana y me volví el sábado, ¿no? Pues en ese corto espacio de tiempo, la verdad, la experiencia fue riquísima. O sea, primero, porque son días en los que la promoción conviven todos juntos, entonces se genera un núcleo muy bonito de convivencia entre todos los compañeros. Luego son sesiones, son jornadas muy largas y muy ricas en contenido. O sea, se empieza temprano, con sesiones de clase. El nivel de los docentes es espectacular, como sabe. Es espectacular, las instalaciones son increíbles. Entonces, tienes sesiones por la mañana, muy buenas, luego tienes el almuerzo, todo el mundo almorzando juntos. Por la tarde hay días que son sesiones de clase, otros hacen caso y otros también se hacen visitas a empresas. Luego terminas el día después de las visitas a empresas o de las clases y bueno, pues todos juntos haciendo visitas por la ciudad, after office, tomando una cervecita, aprovechando la ciudad. Entonces, claro, las experiencias que se tienen en esa semana son increíbles. Luego termina la semana el viernes, se hace una sesión para la entrega de diploma, ¿no? De los certificados, una especie de celebración y luego una cena de cierre donde toda la promoción pues, se van todos juntos a cenar, a celebrar, ya como cierre de la semana. Y claro, esa experiencia de estudiar en una escuela de negocios de prestigio internacional, comparar pues, formas de enseñanza local con extranjera, o sea, esa riqueza, esa vivencia tan completa te queda grabada para siempre. La verdad que es una experiencia muy bonita. O sea, yo lo recuerdo con mucho cariño. Y yo no era de la promoción, yo iba como docente, imaginaros lo bonito que es yendo como alumno, ¿no? Bien, aquí tenemos el perfil. Bueno, si vemos en el último año, pues vemos que el 51% son analistas, hay un 22% que son gerentes y jefes, 14% coordinadores y especialistas y 12% otros. Tipos de empresas en los que trabajan nuestros alumnos. Pues en ABB, en Apoyo, en Bacus, Banbif, en el BCR, BCP, BVA, Banco de la Nación, Scotiabank, Visa Buenaventura, Contraloría General de la República, en Iguay, Fondo Monetario Internacional, Interbank, Llorenti Cuenca, Nestlé, Petroperú, Sunat, la Superintendencia de Banca y Seguros, Química Suiza, Mitsui, KPMG, Oncosalud y Kimberly Clark. ¿Vale? Proceden la mitad de la clase pues, del sector financiero, otros vienen de servicios, otros de minería, industrial, consumo masivo, tecnológico, o sea, vienen de muchos sectores diferentes. ¿Eh? La duración de la maestría son 24 meses, ¿vale? Son 2 años, es presencial, frecuencia semanal y las clases son lunes y miércoles por la noche. ¿Por qué lunes y miércoles por la noche? Y esta pregunta siempre me la hacen y es importante aclararlo. Ya hace años decidimos que preferíamos que las clases fueran lunes y miércoles por la noche en lugar del fin de semana. ¿Y por qué? Porque nos parece más sano mentalmente. Y lo explico rápidamente. Cuando tienes clase lunes y miércoles, ¿qué luego ocurre? Bueno, pues el lunes tú empiezas la jornada, estás en tu trabajo todo el día, el lunes por la tarde sales un poquito antes, sales a las 6 para poder llegar a tiempo, a las 7, o sea, dependiendo de dónde esté cada uno, pues algunos salen a las 5:30, 6, te aprietas un poquito para llegar a tiempo, ¿eh? El martes es un día normal,
El miércoles igual, te aprietas un poquito, tienes las clases, jueves normal, viernes normal, y llega el viernes por la tarde-noche, llegas a tu casa y tienes el fin de semana entero por delante. ¿Eh? Es un fin de semana donde dedicas tiempo el sábado para estudiar, para quedar con el equipo y hacer trabajos en grupo, para preparar exámenes, preparar algún trabajo que tengas que redactar. O sea, puedes dedicar un día entero a exámenes, trabajos, equipo. Y todavía te queda el domingo para la familia, la pareja, deportes, hobbies. O sea, puedes compaginar mejor. Ten en cuenta que esto dura 24 meses y clases todas las semanas, ¿no? Si eso lo comparamos con un calendario de tener clases viernes y sábado, ¿qué luego ocurre? Pues trabajas de lunes a jueves, normal, llega el viernes, trabajas por la mañana, pues sales por la tarde un poco antes, tienes clase por la tarde el viernes noche, que ya terminas reventado la semana, clases el sábado, terminas frito el sábado por la tarde y te queda el domingo para trabajos, lectura, preparar exámenes, quedar con el equipo. Por tanto, no te queda tiempo ni para familia, ni para pareja, ni niños, ni hobbies, ni deportes, ni nada. Entonces, eso, 3 meses, 3, 4 meses lo aguanta. 24 meses semanalmente es duro. Entonces, por eso vemos mucho más sano mentalmente tener las clases lunes y miércoles y poder compaginar el fin de semana la parte personal y la parte de formación de la maestría. ¿Eh? Bien, la universidad nos ofrece financiamiento sin intereses y el proceso es virtual. ¿Eh? Se hacen entrevistas con el director académico y con algún docente y se hace virtualmente. ¿Eh? Bueno, pues esta es la presentación que queríamos presentar, que queríamos compartir con todos vosotros. Aquí les dejo un QR, bien, con un beneficio exclusivo que pueden aprovechar. Quito aquí esta foto. ¿Bien? Y con esto, si os parece, os paso el micrófono para que podáis preguntar lo que se os ocurra. ¿Eh? Podéis preguntar sobre tipos de formaciones diferentes, maestría, esta maestría en concreto, formas de evaluar, tipos de cursos, lo que se os ocurra que yo sepa y os pueda ayudar, encantado. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias Antonio por la excelente presentación. Estimados participantes, ahora daremos inicio a la ronda de preguntas. Te comento que durante la sesión nos han llegado preguntas por interno. La primera nos dice, ¿cómo se eligen los temas invitados para las sesiones de Q&A y cuántas hay durante la maestría? Bien, por lo menos hay 2 sesiones de Q&A. ¿Bien? ¿La consulta cuál es? ¿Cuál es el tema que habla? ¿O las preguntas o cómo? ¿Cómo se eligen los temas e invitados para las sesiones de Q&A? Sí, a ver, ya comenzando cosa para esta promoción, ya tenemos estas 2 personas que hemos mostrado para la sesión. ¿Eh? Como mínimo son estas 2 personas y luego sobre eso complementamos. ¿Eh? Y los elegimos pues, porque primero, una de ellas pues, es un referente, o sea, es CEO de una de las principales empresas que tenemos localmente, entonces nos da una visión del país, del sector, comparación con otros países, con sus competidores. La verdad que es una presentación muy rica. Y luego, bueno, pues conocer sobre siguientes, a perspectiva de la gestión, la económica, o sea, la gestión económica del país, política monetaria, comparar con otros países de la zona. Y eso, escucharlo de viva voz de Julio Velarde, la verdad que es un lujo. Es un lujo. Entonces, bueno, en resumen, estas 2 personas ya las tenemos fijadas, confirmadas, y es posible que haya adicionales. ¿Eh? Y lo que hacemos es elegir en base a sectores relevantes, ¿sí? Y que sean o sea, figuras representativas en nuestro país. Bien, Excelente, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice si es necesario manejar el inglés para la maestría o para tener el certificado. bien. No hace falta ser bilingüe, ¿vale? No hay exámenes en inglés durante la maestría. A veces alguna lectura puede estar en inglés, o algún caso. Normalmente todos los casos están también traducidos al español. O sea, no es un requisito. ¿Bien? No, sí es recomendable, pero para tu vida personal y profesional, ¿sabes?
saber inglés en el mundo de la finanza, pues te da cierta ventaja, ¿bien? Pero no es un requisito para aprender en clase. Lo que sí es verdad que Pacífico Business School te exige, para graduarte, tienes que tener un segundo idioma. Puede ser inglés, puede ser italiano, francés, alemán, chino, el que cada uno quiera, pero sí tienes que demostrar cierto nivel, no es tan alto, pero cierto nivel intermedio en un segundo idioma. Eso sí. Bien. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo se llevan a cabo los cursos del ESADE? ¿Son virtuales y qué plataforma se utiliza para dictar esas clases? En ser No, así. las clases de SADE son presenciales y hay que viajar a Barcelona. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo se viaja? Es una semana. Lo que hacen los alumnos es que toman vacaciones después de esa semana y se quedan una semana o dos más viajando por Europa. Pero todas las clases de SADE son presenciales. Todas las clases de Pacific Business School son presenciales. Es un programa presencial. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta que nos has llevado que nos dice, ¿cómo es que el programa va a ayudar a mi crecimiento como profesional? Bien, eso está bueno. Esta pregunta me la hace muchas veces. A ver si estáis de acuerdo conmigo. Fijaros, eso está basado en la experiencia, ¿eh? Lo que voy a decir ahora. A ver, una maestría, una maestría a ver, no transforma radicalmente a la persona. ¿Eso qué quiere decir? O sea, la persona que es brillante con y sin maestría. Y la persona que es un paquete, pues es un paquete con y sin maestría. ¿Vale? Eso es importante que lo sepamos. ¿Eh? Pero lo que sí es verdad es que la maestría te ayuda a destacar. ¿Por qué? Porque en 24 meses concentras un nivel de práctica y de conocimiento y de herramientas que si lo aprovechas en tu día a día te vas a diferenciar de tus compañeros que no tienen esa formación. Entonces, no es que con la maestría te viene la promoción y te viene una subida de salario. Eso no viene automático. ¿Vale? Yo tengo compañeros del MBA que decían, oye, pues si es que sigo haciendo lo mismo que antes de la maestría, si es que cobro igual que antes de la maestría, han pasado ya 5 años. Pero claro, es que nadie te va a regalar una promoción solo porque tengas una maestría. Tienes que demostrar. O sea, el tener el titulito en el CV, el currículum, no te asegura nada. Tienes que demostrar. Claro, demostrar es más fácil cuando tienes herramientas que has aprendido, que has practicado, que cuando no las tienes. Entonces, esa es la ventaja. O sea, realmente te ayuda a crecer porque si pones en práctica todo lo que aprendes, te vas a diferenciar. Esa es mi conclusión, ¿eh? Basada en la experiencia, tanto en la mía como en compañeros de su momento y como gente que trabaja conmigo. Si estudias la maestría, no prestas atención, vas a remolque, dejas que tus compañeros de grupo hagan los trabajos y tú aportas un poquito, pues no te va a hacer crecer, no te vas a diferenciar. Y vas a poder, luego te quejarás, "¿No? Que tengo la maestría, pero nadie me lo reconoce". Es que no se nombra a la gente porque tenga una maestría, se nombra porque vale. Entonces, si eres una persona competente y además utilizas los conocimientos que aprendes en la maestría, pues entonces le sacas una ventaja enorme a tus compañeros. Eso es, ¿vale? ¿Más preguntas? Sí, tenemos dos que nos acaban de llegar por interno. Una nos dice, hola, yo he culminado mi carrera y tengo poca experiencia trabajando. Entonces llevar el curso me impediría si no tengo una base sólida y con mucha experiencia. A ver, en la maestría no es que tengas que tener una experiencia súper larga. Creo que la mínima experiencia que te pide es como 2 o 3 años. Eh, sí es importante que en el proceso de selección, con la escuela de negocio, cuando hagas el proceso de selección, o sea, sí tienes que mostrar claro qué línea de carrera quieres seguir. O sea, por qué quieres dedicarte a las finanzas, o sea, qué tipo de trabajo, o sea, cuál es el rumbo que te estás marcando. ¿Por qué Pacífico Business School te puede aportar a ti para conseguir esos siguientes pasos en tu carrera? Bien. Eh, y con esa historia bien contada,
pues sí te puede ir bien. O sea, si vas a la entrevista diciendo, bueno, pues sí, pues yo quiero estudiar maestría pues porque me ha dicho que es buena, porque tiene buena reputación en Pacífico, pues porque sí, mis compañeros la han hecho y le ha ido bien, entonces yo también quiero hacerlo. Eso queda un poco flojo, ¿no? O sea, sí suma mucho el decir, no, yo quiero tener o sea, dentro de 2 años quiero estar aquí, dentro de 5 años quiero estar aquí, esta línea de carrera, y para llegar a esos puestos necesito este conocimiento. Y este conocimiento me lo puede ofrecer Pacific Business School con esta maestría, porque he visto quiénes son los profesores, he visto cuáles son los cursos, y revisado todo esto, estoy seguro que esto me puede sumar. Además de hablado con antiguos alumnos y he hablado con tales profesores, y claramente encaja en lo que yo necesito, ¿no? O sea, contado así, puede llegar a convencer, ¿no? Entonces, es eso. O sea, no es una maestría para estudiarla justo después de terminar. Es recomendable tener varios años de experiencia, ¿no? Sí, tener varios, no sé. Creo que el mínimo son 2 o 3. Ya cada uno que vea más o menos si está en el momento ideal o no. Pero no pienses que, o sea, mientras que tengas varios añitos de experiencia, puedes intentarlo, puedes postular. Bien, más Perfecto. preguntas. Ahora sí tenemos una última pregunta de Niskar. Nos dice, si tengo un MBA y terminé en el 2023 y soy subgerente y mis jefes son financieros, ¿me sumaría a la maestría en finanzas? No sé si debo esperar, tengo 32 años. Bien. Eh, vale, pero ¿quieres estudiar la maestría porque tus jefes son financieros o porque necesitas saber más de finanzas? Esa es la parte que no he entendido. Porque veo en mi día a día estados financieros, o sea, como subgerente, como en mi equipo no hay gerente, sino yo soy la que asisto junto con los gerentes en las Bien, reuniones. Entonces me he dado cuenta que habla mucho de ratio técnicos, ¿no? Y mucho de inversiones también. Yo trabajo en Pacífico Seguros. ya, Entonces, eh, justamente como he visto todos los meses hay cierre de mes y empiezan a hablar de resultados técnicos y de ratios y todo lo demás, entonces dije, como yo terminé el MBA en el 2023, ¿no? Entonces dije, ok, creo que es momento de estudiar una maestría en finanzas porque creo yo que me va a sumar mucho en entender más rápido la parte, los tecnicismos, ¿no? sí, sí, Y bueno, además de eso, el jefe mío es, digamos, y el jefe de mi jefe también son sí, financieros. Entonces, muy financiero. por ese lado, ajá. Sí, a ver, claramente es así. Te gusta tu trabajo, te gusta la compañía, tienes claro que vas a seguir trabajando en finanzas y te exige tu día a día tener una base técnica potente, porque además tu jefe la tiene. Si tu jefe la tiene, lo va a valorar. O sea, si tú tienes un jefe que es muy técnico, va a valorar la gente que está en su equipo que son muy técnicos. Eso te lo por seguro. Tal como me lo estás contando, sí te va a sumar la maestría. Porque sí, o sea, con estos jefes que me estás diciendo, sí te va a sumar muchos puntos que tengas una buena base. Y si además todas las semanas estás haciendo análisis financiero, estás utilizando diferentes herramientas, sí te va a sumar, te va a sumar. Y seguramente te lo valoren incluso. Muchas Bien, gracias. gracias por la pregunta, Mister. Bueno, gracias Antonio, parece que esas son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Muchas gracias por la atención a las mismas. Te cedo el micrófono para que puedas dar algunas palabras de cierre antes de finalizar con la sesión. Muy bien, muchas gracias. La verdad que, bueno, primero agradeceros por haber estado durante esta hora, digamos ya 1 hora y cuarto, no, 1 hora, sí, 1 hora y cuarto, ¿no? En la sesión. Gracias por la pregunta también, por el interés, pero sobre todo lo que quiero es felicitaros a todos los que estáis aquí, ¿sí? ¿Y por qué felicitaros? Porque si estáis en este tipo de sesiones es porque tenéis inquietud por aprender, ¿eh? Y esta inquietud no la tiene todo el mundo, ¿eh? Ojo, no la tiene todo el mundo. Tener inquietud por aprender es querer ser mejor profesional, querer ser una persona más completa, eh, tener esa ambición sana de crecer en la compañía, de destacar, de hacer las cosas bien.
de ser un buen profesional, o sea, tener esa ambición, ¿no? Ese hambre de crecer y diferenciarte. Y eso no lo tiene todo el mundo. Por tanto, si estáis en este tipo de charlas, es porque realmente queréis dar ese paso. Ahora ya cada uno pues irá aterrizando y eligiendo su camino. Algunos de vosotros os elegiréis en Pacific Business School, otros elegiréis otra, pero finalmente os va a servir muchísimo. Eso que os felicito porque seguro que vais a dar ese paso, vais a seguir formando y os va a abrir muchas puertas. O sea, el resumen que yo creo que os quedéis de toda esta charla es que formarse de verdad que merece la pena. ¿Eh? Y hay formaciones para cada etapa. Hay formaciones para cuando tienes 20, cuando tienes 30, cuando tienes 40, cuando tienes 50. eh, y la formación realmente te hace crecer y a la larga es rentable. O sea, uno piensa ahora, "Pf, es que pagar 80, 90, 100, 110, 120 mil soles en una maestría, pues es que es plata, ¿eh? O sea, no es cualquier tontería. Cuando uno lo ve con perspectiva, de verdad que os aseguro que bien aprovechada la maestría, poniéndolo en uso en tu día a día, es rentable. De verdad, la formación es rentable. Y reconforta, o sea, al final, y hace que tu vida profesional pues, sea más divertida, mucho más atractiva. ¿Por qué? Pues porque te estás esforzando y eso te va a traer nuevas promociones, vas a ir subiendo de nivel, vas a seguir con inquietud. Pensad que la maestría no es solamente lo que aprendes de finanzas, es que estás en constante reto intelectual. O sea, todas las semanas estás hablando de actualidad y estás hablando de política y de economía y de lo que está pasando en el mundo, porque en todas las clases se habla de todo. ¿Eh? Habrá clases que se hable pues, de la situación que se está viviendo en Oriente Medio y en otras pues, que se hablen del debate que se tuvo ayer, antes de ayer, el otro día, de los candidatos políticos. Y siempre hay partes en las clases que se habla de actualidad. Entonces, claro, no es solamente lo que aprendes, sino que te vuelves una persona mucho más completa, con más conocimiento. O sea, realmente se crece estudiando y se crece formándote en la escuela de negocios, sin duda. Así que felicitaciones, os animo a que deis el paso y espero veros a varios de vosotros en clase. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias nuevamente, Antonio, por la excelente sesión. Estimados participantes, en caso requieran mayor información, dejaremos los datos de Karin Zambrano, nuestra asesora comercial. Muchas gracias a todos y esperamos que pasen muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, gracias.